Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues me da mucho gusto saludarlos. Ya tenemos por aquí a Adrián, Iván y también tenemos a Jessica. Bueno, pues bienvenidos. Bueno, pues para antes de dar inicio a la sesión, pues vamos a recordar un poco el orden del día. Pues estaríamos comenzando primeramente por hablar un poquito acerca del plagio, dado que fue un aspecto demasiado recurrente en las actividades que pude observar en esta semana. También haremos una pequeña retroalimentación grupal de lo que fue su desempeño en las actividades de la semana uno, y posteriormente hablaremos acerca del contenido temático de la unidad 2 de esta semana, y finalmente pues pasaríamos a lo que sería nuestro foro de actividades. Bueno, antes de comenzar me gustaría saber si ya revisaron un poco de los contenidos de esta semana. Adrián, a ver, comenzamos contigo. Bueno, Iván. Yo todavía no abro toda la página, todavía no reviso todas las actividades a realizar. Ok, Iván, muy bien. ¿Me podrías recordar tus apellidos para registrar tu asistencia, de favor? Ah, Hernández Espinosa. Ok. Jessica, ¿ya revisaste algo del contenido de la semana? Bueno, recuerden que la interacción es muy importante para estas sesiones. Sí es fundamental dentro de estas sesiones, pues que haya una comunicación tanto ustedes como conmigo para que pueda registrar su asistencia. Recuerden que no solamente pueden ser espectadores, sino tienen que interactuar y tienen que participar en estas sesiones. Nuevamente, Jessica, ¿nos podrías compartir si revisaste algo del contenido de esta semana? Eh, sí, no sé si me escucha, es que estoy teniendo problemas con mi audio. Un poco, ya te escucho mejor. Ok. Bueno, yo de esta semana ya envié la tarea de lo de la Segunda Guerra Mundial Ok, y ya estoy empezando a hacer mis investigaciones sobre la segunda actividad. muy bien. Entonces ya entregaste la tarea, la que sería la número 3, ¿verdad? Ajá, sí, Bien, a ver. la de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Ok, sí, efectivamente, Jessica Guadalupe, efectivamente, ya vi que está por aquí tu tarea. Bueno, me parece, bueno, creo que te fue muy bien en la primera semana, por lo que puedo ver. Creo que las actividades, por ahorita que recuerdo, pues creo que estuvieron también bien. Este, Creo que también ya te había tenido anteriormente, si no mal Sí, registrado, como tenía en otro módulo, ¿no? De reforzamiento. Ok, sí, bueno, entonces recuerda que con toda confianza te puedes poner en contacto conmigo para cualquier cosa o situación que tengas, y de esta manera pues puedas terminar tu módulo de forma satisfactoria. Con relación a la línea del tiempo, pues me parece que pues está bien hecha. Solamente también pudieras complementar con algunas imágenes. Respecto al audio, pues me envías tu audio en Google Drive, y em, revisa por favor tu contenido de la tabla comparativa. ¿Vale? Se parece mucho a las que están en internet. ok, Recuerda que la perfecto, yo la redacción, checo. recuerda que la redacción siempre debe de ser original. Ok,
Bueno, y eso antes de que lo evalúe, porque si lo evalúo y encuentro algunas similitudes, acuérdate que ahora pues tenemos mucho la observancia del plagio, entonces para evitar a lo mejor algún nivel dentro de este aspecto. Ah, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Pues con este tema del plagio, ustedes saben que es algo que está muy vigilado y sobre todo ahora tiene repercusiones porque pues si llegan a acumular cierta cantidad de puntos, pues ya en este caso pues tendrían que ustedes hacer si no mal recuerdo, tienen que hacer un curso y si hay nuevamente reincidencias, pues también tienen otras repercusiones. Entonces, les hice una infografía que espero que ustedes ya hayan revisado aquí en la plataforma, en los avisos. Entonces, para este aspecto, ¿no? Vamos a revisarla de manera rápida. Dice, un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto, proyectado, todo ello de acuerdo a tu módulo. Entonces, creo que aquí pues no hay alguna duda. Dice, un trabajo bien hecho y con suficiente información además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estado del arte, etcétera. Y esto nos aporta nuestras fuentes de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como tal, un trabajo que tiene excelente información, o sea, va a estar basado en otros documentos, pero otros documentos que nos van a dar la veracidad, así como nosotros, pues no somos como tal, no fuimos partícipes en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, pero podemos realizar un documento basado en aportaciones que nos dan nuestras fuentes de consulta. Dice, en tu trabajo puedes incorporar contenido de fuentes de información ajenas, siempre que lo adviertas claramente y diferenciado del resto. O sea, podemos compartir información que está en otras fuentes de consulta, pero siempre también que no abusemos, ¿sí? Puede ser pocos fragmentos, puede ser una idea, pero siempre diferenciándolo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el uso de comillas y aplicar también letra cursiva, se puede ser un ejemplo. Aquí yo les coloco un ejemplo. Dice, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Y aquí les pongo entre comillas, es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población aproximadamente de 118 millones de habitantes. Entonces vean cómo aquí yo diferencio mi texto, o sea, la narración, que es lo primerito, estos dos rengloncitos que estoy señalándoles, de lo demás, porque esto ya no es mío. Entonces, aquí yo les doy a conocer quién es el autor, que en este caso sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta sería una forma en la que yo puedo diferenciar el texto que es mío de lo que no es mío, ¿sí? La cantidad de información ajena que puedes incluir debe de ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces solo, se te evaluará como plagio. Entonces, aquí, ¿qué podemos apreciar? Primeramente, que pues nuestras tareas son chiquitas, no son tan extensas, de tal manera en que si nosotros tomamos información de una fuente de consulta debe de ser lo más breve posible, porque si nosotros abusamos de ello, también podríamos estar dentro de esos 5 niveles de plagio que ahora nos señalan las rúbricas, ya sea del 0 al 20%, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80 y plagio total, ¿no? Dice, hacer pasar por propias las ideas o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender y no te prepara como profesional y puede detectarse. Así como ustedes también pueden identificar a lo mejor información que pues de otros trabajos que se encuentran publicados, también hay herramientas digitales que también hasta inclusive páginas en internet en donde podemos ir y subir un archivo e identificar de dónde, de dónde son las fuentes de consulta que tiene. Entonces, cuando ustedes siempre hagan un trabajo, siempre procuren, a lo mejor leo el texto que estoy investigando o mi fuente de consulta y anoto, pero con mis propias ideas, que fue lo que entendí, y de esa manera puedo evitar este tipo de problemas, ¿sí? Al consultar las fuentes de información, toma notas en un cuaderno o en otro documento del texto, si estás usando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación o posterior.
posterior, no copies y pegues fragmentos directamente. Bueno, aquí una de dos. A lo mejor yo, como no tengo tanta habilidad en la computadora, puedo hacer mis notas en un cuaderno y después ordenarlas, ¿no? Pero ustedes también, si tienen habilidad en el manejo de los dispositivos, pues pueden ir copiando los fragmentos que ustedes consideren relevantes de cada uno de de las fuentes de información y después ordenar las ideas. Pero sería conveniente siempre que no las coloquen tal cual. ¿Por qué? Porque si no, pues aparecen en la fuente de consulta y esto les generaría un plagio que eran en alguno de estos niveles. Dice, verifica que tus fuentes sean confiables. Acuérdense siempre que las fuentes confiables siempre tienen el nombre de la persona que publica el texto, tienen una institución o quién difunde la información, tienen un autor, una fecha de publicación. Si la fuente de consulta tiene todos esos datos, pues entonces es confiable. De lo contrario, pues no pueden ustedes sacar una ficha en formato APA. Si tomas para el trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, no con las que usa el autor y cita la procedencia y autoría. Entonces, aquí vean cómo, tomando en consideración el punto 4 del que les hablé hace ratito, que aquí los tenemos, es este fragmento. Si se dan cuenta, aquí yo estoy colocando el texto tal cual encontré en la fuente de consulta. Pero si yo hiciera una nueva redacción, pero tomando en cuenta ahora mi propia redacción, entonces lo haría de la siguiente manera y vean cómo la idea no cambia. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 118 millones de personas. Entonces vean que la idea es la misma, con mis propias palabras, pero finalmente no alteré lo que quería decir la fuente de consulta. Y le estoy dando el crédito nuevamente de quién proviene la fuente, que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, si necesitas insertar en tu trabajo frases literales de una fuente de información, ponlas entre comillas y en cursiva, y en un párrafo aparte cita la procedencia o autoría. Vean entonces cómo puede ser otra forma de cómo citar, pero ahora sí agregando la referencia en formato APA. ¿Sí? Cuando yo les diga a ustedes, te faltó agregar la referencia en formato APA, entonces tiene que ser de esta manera. Huguet 2021 y acá hasta acá abajo aparece en la bibliografía, debe de aparecer el nombre del autor, el nombre completo, la fecha de publicación de la obra, cómo se llama la obra, cuándo la consulté y la institución que avala la información y finalmente el sitio web. Entonces vean cómo tienen ustedes que colocar su referencia. Pero aquí se dan cuenta de que mi redacción no está escrita la redacción original, bueno, la mía, no está escrita entre comillas. Lo que está escrita entre comillas es lo que estoy tomando de la referencia de consulta. Pero ustedes no abusen de la investigación porque hay elementos que nos piden una opinión propia. Ustedes identifiquen perfectamente cuando les pide cuando se les pide que perdón, cuando es una comparación, cuando es un resumen, cuando es una opinión, entonces sí sería conveniente que ustedes pues den a conocer pues la información, pero de una manera lo más honesta posible, ¿sale? Bueno, entonces pues si su trabajo también incluye gráficos, que bueno, no nos vamos a ir tanto a lo muy estricto, pero también inclusive un gráfico también debe de llevar la referencia de dónde lo tomamos. Entonces siempre, por favor, ustedes hagan sus trabajos con la mayor honestidad posible, evitando un poco el hecho de tomar la información tal cual aparece en la fuente, ¿sí? Si ustedes, otro dato que me pude percatar es que, por ejemplo, en la primera tarea que hablaba acerca de una infografía respecto a la segunda revolución industrial, aunque la información que ustedes tomen sea de los recursos de la semana de la plataforma, de igual manera se tienen que citar. De lo contrario, también se constituye como plagio. ¿Vale? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda hasta ahí.
Adelante, Adrián, te escucho. A ver, sí, Adrián, adelante. No se escucha. Si me pudieras mandar tu mensajito aquí a través de si lo tienes aquí a través de la plataforma, te leo para que puedas, para que pueda aclarar tu duda. Bueno, no se alcanza a escuchar, pero si me envías aquí tu mensaje, lo leo, ¿vale? O también aquí en eh, ok, ya me llegó tu mensaje que te encuentras en la sesión, pero no se escucha tu audio. Eh, bueno, bueno, ¿me puedes escribir nuevamente para ver cuál es tu duda y ya te respondo, ¿vale? Aquí estoy al pendiente de tus mensajes. Creo que Iván tiene una intermitencia ahí con su internet también. Bueno, entonces esta semana de número 2 estaremos tomando la unidad denominada El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, eh, en donde pues abarcaremos temas como la Segunda Guerra Mundial, en Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, tenemos la violencia y el genocidio judío. Tenemos también el desplazamiento y refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, la descolonización de Asia y África. Creo que este es uno de los temas de las unidades que son un poquito más largas que tenemos que analizar el contenido. Bueno, antes de ello, me gustaría comenzar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades integradoras, la número 1 y la número 2. Entonces, vamos a comenzar primero señalando la número 1, en donde, bueno, nos pedía que hiciéramos primeramente una infografía y en esa infografía añadiéramos información relativa a las características y consecuencias de la segunda revolución industrial, las características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y también incluyéramos pues también algunos ejemplos de los avances tecnológicos de la época. Creo que la mayoría tiene habilidad para la elaboración de infografías, la mayoría también hace uso de herramientas de Internet para la elaboración de estas. En cuestión del contenido, en las características y consecuencias de la revolución industrial, considero que en su gran mayoría están tomando como referencia este recurso que tenemos aquí en formato PDF, que es la segunda revolución industrial. En este formato, varios me tomaron la información tal cual como se muestra, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que les señale esto porque no es correcto. Varios me empezaron a escribir las consecuencias aquí, características, y me colocaban en la infografía tal cual estos elementos. Pero recuerden que si ustedes lo toman tal cual, es plagio, sobre todo si no citan. Y también me tomaban como consecuencias algunos otros que podemos tener.
por ejemplo, esto de aquí, el surgimiento de la burguesía, el proletariado. Entonces, si lo toman así tal cual, como está, como aparece aquí en el texto, también es plagio, porque no es correcto que tomen la información tal cual aparece en los párrafos. Entonces, yo les pediría que en sus palabras escribieran o también identificaran ideas principales, pero también este documento tiene referencias, entonces hay que sacar la ficha en formato APA. De lo contrario, pues sus actividades también corren el riesgo de plagio. Tenían también, en cuestión de las características de los países que fueron potencias imperialistas, creo que la mayoría no tuvo problema en identificarlas. Solamente hubo algunos que, bueno, creo que estuvieron, pues, cumplieron de manera parcial, ¿no? Señalaron características, pero esas características fueron generales, cuando debieron de haber señalado características por nación, tomando en cuenta que estos países pues son distintos. Algunos estudiantes también me señalaron en colonias, pero me dieron a conocer solamente los continentes, cuando me debieron de haber señalado los territorios que conquistó cada país. En las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la mayoría los identifica, pero es necesario que ustedes tomen bien y sean bien precisos al momento en que hagan sus tareas, porque no solamente las consecuencias deben de ser en los ámbitos económicos, sociales, políticos y territoriales, también las causas deben de ser dentro de estos ámbitos. Varios me dieron solamente características genéricas. En los avances tecnológicos creo que no tuve problema, ahí todos estuvieron, la mayoría estuvieron bien. Con relación a la actividad 2 que se fue el periodo entre guerras, que nos pide que hiciéramos primeramente una, un mapa mental de las características del periodo, en donde incluyeran los elementos sociales, políticos y culturales. Me parece que la mayoría también lo hizo bastante bien. Algunos utilizaron herramientas de Internet, algunos utilizaron las herramientas de Word, pero creo que el elemento que quizá les costó más trabajo identificar fueron los elementos culturales, ¿sí? En la cultura hablamos de que en este periodo entre guerras, que fue a finales del término de la Primera Guerra Mundial y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes debieron de haber señalado aspectos que tuvieron que ver con el auge del arte, del cine, de la música, la pintura, la escultura, etcétera. En el resumen sobre el desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión, como lo señalé en en las sesiones anteriores, sigo teniendo problema en esta situación, ya que varios no están viendo el video como tal. Algunos están solamente haciendo resúmenes de otras fuentes de información que, si bien hablan del tema, no tienen aspectos que ver con esto, ¿sí? Hay algunos, pues, hay algunas fuentes de información que hablan del tema de la Gran Depresión, pero lo analizan desde un punto de vista mucho más profundo, con palabras que como tal, pues nosotros que no somos expertos en economía, pues no podríamos emplear, ¿no? Entonces yo les sugeriría, por favor, que se apeguen a lo que dice la rúbrica. Si dice que vean el video y de ahí obtengan la información, pues de lo contrario, pues estarían cometiendo plagio, aunque hagan resumen, y también tendrían menos calificación porque no están tomando la información del video. Elige un régimen totalitario. Creo que la mayoría no tuvo problemas en revisar, en analizar el régimen, tampoco con el líder. Creo que la mayoría estuvo bien dentro de este aspecto. Solamente hay que desarrollar competencias para la elaboración de historietas. Algunos pues me lo hicieron a manera de resumen, otros no le dieron la forma de la historieta, entonces tienen que apegarse a lo que se pide. Creo que en el punto de las características del gobierno del líder político, el aspecto que más faltó fue el relativo a la participación del pueblo y la política económica. Entonces, sí les sugeriría que lean bien las indicaciones, porque sí es importante que se apeguen a lo que dicen las indicaciones y sobre todo también la originalidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda que tengan, algún comentario? No, ninguna. Cintia, ¿me podrías recordar tus apellidos, Cintia?
Montes Hernández. Ok, muy bien. Muchas gracias. Adelante, Jessica, te escucho. ¿Quieres participar? Bueno, yo tengo una duda. Sé que en algunos autores no se pueden cambiar o alterar algunos textos porque viene como tal, no sé si me explico bien, como explícitos. Ajá, sí. Entonces, en ese caso nada más se pone lo que usted comentaba de la fuente entre paréntesis y abajo la fuente completa. Si no puedes cambiar la información, puedes hacer te estoy mostrando aquí en cómo lo puedes hacer. Colocas la información entre comillas, la puedes colocar en cursiva y de forma inmediato, terminando poniendo el cierre de las viñetas, pues de una vez pones la referencia de consulta. Puede ser que a lo mejor, porque a lo mejor muchos dicen, es que sí puse la referencia de consulta, pero está en la bibliografía. Pues sí, la aprecio en la bibliografía, pero ¿en qué parte de tu trabajo está la cita? Entonces, aquí sí, tienen que, inmediatamente después de que apliquen su cita, va la referencia y en la bibliografía tiene que estar la referencia y tiene que estar toda la información de la fuente. Ok, perfecto. ¿Vale? Eso es en caso de que no puedas cambiar la idea. Si tú puedes Ok. cambiar la idea, pues mucho mejor también. Bueno, no la idea, sino las palabras tal cual las dijo el autor, ¿no? Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces continuamos. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestro contenido. Recordemos que en esta época de la Segunda Guerra Mundial, pues se oponían dos sistemas políticos. Teníamos el capitalismo y teníamos el socialismo. Cuando hablamos del capitalismo, pues es un sistema de gobierno principalmente generado en Estados Unidos, en donde lo importante pues es el comerciar con productos y servicios, en donde pues la gente también pues, tiene esa libertad del comercio, la gente puede generar su propia riqueza a través del comercio. La población puede participar en la toma de decisiones con relación a los gobernantes, puede votar, hay mayor libertad de expresión y también existe esta capacidad de que la gente tenga pues sus propios bienes. A diferencia del socialismo, que era un sistema de gobierno en el que prácticamente el gobierno lo administra todo. El gobierno comercia, el gobierno es dueño del territorio, el gobierno no permite las clases sociales, no permite la acumulación de la riqueza y en la mayor parte de los países de Europa, pues existía este tipo de gobierno, ¿vale? Teníamos también que en la Segunda Guerra Mundial existía todavía la Unión Soviética, que era una unión de países de varios territorios que estaba liderado principalmente por Rusia y tenían también este sistema de gobierno. Entonces, en América teníamos aquí a nuestra principal potencia, que es Estados Unidos, y en Europa era la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial, como lo señalé también anteriormente, también fue generada por la situación del expansionismo. Las naciones querían seguir expandiendo sus territorios, querían seguir teniendo mayor influencia a nivel internacional para también de esos territorios, poder obtener riqueza. Entonces, esa Segunda Guerra Mundial, pues viene a partir del año de 1919 y termina en el año inicia el problema en el año de 1919 y es hasta 1939 cuando empieza el conflicto en sí. Y empiezan varias alianzas. Entre esas alianzas tenemos al eje Berlín-Roma-Tokio, tenemos a otro que era el de Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, y también tenemos a Francia, pero recordemos que estos países, pues como tal, pues tenían ciertos intereses. Aquí vemos en los aliados, en un inicio tenemos a Estados Unidos y tenemos a la Unión Soviética que posteriormente se hicieron como que rivales. Entonces, aquí en la Segunda Guerra Mundial todavía existían los regímenes totalitarios, todavía teníamos el
estalinismo, teníamos el tema del nazismo, teníamos el fascismo. Entonces, pues sabemos que esos sistemas de gobierno pues eran demasiado radicales, ¿no? Lo radical, pues llegó a una situación en que, pues, eh, los conflictos pues se vieron pues muy intensos. Entonces, aquí quizá lo que podemos destacar para el mayor entendimiento del tema, pues fue que en un momento, pues Japón se enfrascó en una lucha con Estados Unidos y en una batalla en Pearl Harbor, pues empezó el conflicto. Entonces, lo que hizo Japón, bueno, perdón, Estados Unidos para que Japón se rindiera, pues fue la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, y con ello, pues Japón quedó totalmente devastado. Otro elemento que podemos nosotros ver también aquí dentro de estas bombas atómicas fue pues que empezó como una toma de conciencia porque pues las naciones se dieron cuenta de que la tecnología pues era bastante destructiva y que a raíz de esa situación, de esa destrucción con tecnología, pues había varios países que quedaban en desventaja. Entonces, pues se dieron cuenta de que en esa situación también pues murieron gran cantidad de personas que no tenían nada que ver con el conflicto, personas inocentes. La forma en cómo se originó toda esta situación, pues hizo pensar a las demás naciones que no había una regulación a nivel internacional. Los países tomaban decisiones por sí mismos, pero nada regulaba esos conflictos, ni había instituciones que obligaran a los países pues a no entrar en conflicto, ¿no? Entonces ahí viene que pocos países empezaron a reunirse y empezaron lo que sería una consolidación de lo que sería una organización que funcionara a nivel internacional. Y aquí tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que surge en el año de 1945, año en que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí empieza el establecimiento de la Carta de las Naciones Unidas que establece las bases y los principios en los que se sustenta la ONU. Pero también surgió un elemento primordial al que se le tenía que dar cumplimiento, que era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde se plasmaron aspectos relativos a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a la, eh, a la, a erradicar la esclavitud, a que pues prácticamente nosotros como personas pues tuviéramos una vida digna. Entonces, todo ello también pues empezó a erradicar todos esos conflictos que había. Sabemos que durante el Holocausto, que fue la época en que el nazismo generó los campos de concentración. Y en esos campos de concentración se llevaba a gente que pues tanto no correspondía a la raza pura que pretendía Hitler como a aquellas personas que eran los judíos. Entonces pues en esos lugares pues murieron miles de personas, ¿no? En las cámaras de gases y entonces eso también llevó a que pues surgieran esta institución a nivel internacional pues que garantizara que las personas no sufrieran ese tipo de violaciones a sus derechos. Entonces, todo ello ocasionó que los países que se empezaran a aliar con a aliar con la ONU, pues en sus constituciones, pues señalaran también o tomaran en consideración esos principios. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta cómo, cómo es importante que existan esos derechos universales en nuestro sistema de gobierno para evitar también esas violaciones y sobre todo también que todas las relaciones que existan entre los países pues sean a los ojos de la legalidad en materia internacional. ¿Sí? Bueno, les había señalado que, bueno, dentro con Estados Unidos y la Unión Soviética, pues que se enfrascaron en una lucha de poder. Entonces ahí tenemos a la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue como tal un conflicto bélico, sino este conflicto fue más que nada una situación
en la que, en el de demostración de demostración de quién tenía más tecnología, quién tenía más poder militar, quién tenía más territorios, y entonces es ahí que nosotros podemos apreciar cómo, pues, las ventajas y desventajas que se tenían dentro de un sistema u otro, ¿no? Entonces, pero pues a la fecha, como tal, pues no se terminó esta Guerra Fría, pues como no, o no fue como tal un conflicto bélico, pues empieza la decadencia también del sistema de gobierno socialista. ¿Y qué generó la decadencia del gobierno socialista? Pues que varias naciones se dieron cuenta de que pues el gobierno socialista no los dejaba crecer económicamente, no los dejaba tener sus propias propiedades, no dejaba que tener una riqueza. Entonces, pues muchas de las naciones que hubo en aquel entonces que las grandes potencias, como ustedes lo pudieron apreciar en la semana número 1, conquistaron, pues estas naciones empezaron a buscar una manera de cómo independizarse. Algunas naciones lo hicieron por una vía pacífica, generando acuerdos con la nación que los colonizó. Algunos otros sí comenzaron a entrar en conflicto, pero varias de esas naciones pues tuvieron que entrar en una fase de guerra. Una vez que esas naciones comenzaron a independizarse, pues empezaban a elegir su sistema de gobierno y la mayoría de ellas eligió ya no el sistema socialista, sino el sistema democrático. Y ahí viene también la decadencia de lo que era el sistema socialista. No quiere decir que haya quedado erradicado. Hoy en día todavía hay países que tienen este sistema, ¿no? Como lo es Cuba, como lo es Venezuela. Entonces, vemos que a la fecha varios países tienen ese sistema de gobierno, pero pues muchos autores señalan que no es viable porque podemos nosotros observar pues la calidad de vida que se tienen en esos países que no es la adecuada y que pues hay mucha violación a los derechos, puesto que solamente un partido político pues es el que gobierna. Aquí nosotros podemos ver que a raíz de la caída del muro de Berlín, que fue en el año de 1989. El muro de Berlín fue una demostración que en una misma ciudad, pues la ideología política pues causó una división. Se dividieron pensamientos, se dividieron familias, amistades, hasta que no hubo un cambio de mentalidad en donde se dieron cuenta que lo que importaban más pues eran los valores, los derechos, las garantías individuales, y empezó un auge del sistema de tipo democrático, pues fue cuando ese sistema bipolar empieza a decaer y queda solamente el mundo unipolar, donde el sistema democrático y capitalista pues empieza a quedar sobre los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista permite la generación de riqueza, permite la participación de la sociedad en actividades democráticas, permite tener mayores derechos, mayores libertades y también pues permite que ese poder pues se vaya renovando, que no sea permanente. Entonces, es ahí que nosotros podemos ver cómo el mundo pues va cambiando y va teniendo repercusiones. Siempre es importante que ustedes cuando analicen estos temas identifiquen las repercusiones. Hay repercusiones que son de manera inmediata. Por ejemplo, si ustedes me identifican las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, pues destrucción de los lugares donde se generó el conflicto, el desplazamiento de las personas, o las cantidad de muertes, pero pues eso serían repercusiones de manera inmediata. Pero si nosotros analizamos las repercusiones que quedan para la posteridad, pues podemos ver la descolonización, podemos apreciar el surgimiento de instituciones internacionales, ¿sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que a raíz de eso empieza a diversificarse el mundo. Países que son ricos, países que están en vías de desarrollo, países que son pobres. Los países que son ricos o que tienen una buena economía o países de primer mundo, pues son aquellos que tienen primeramente una buena economía, tienen los recursos naturales, tienen las materias primas y sobre todo también pues tienen ese poder militar o influencia a nivel internacional.
los países emergentes o países que van surgiendo, pues son aquellos que empiezan también a tener un contacto a nivel mundial, a llevar sus productos a otras naciones, a tener mayor comercio, a generar sus propios, tener poca deuda externa, tener gente pues en edad joven para poder laborar. Y los países menos adelantados pues son aquellos también pues primeramente pues que son pobres porque también en muchos casos no tienen los recursos. Pueden ser países que sean desérticos, países fríos, países que no tienen petróleo, países que no tienen este mar. Entonces vemos como también hasta el hecho de poder tener un territorio lo suficientemente grande con una condición climática favorable, tener recursos naturales o poder fomentar la agricultura, la ganadería y generar tecnología, pues es lo que genera también el crecimiento, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros cómo esos países pues empiezan a clasificarse también. Hoy en día, eh, algo equiparado a los sistemas totalitarios, pues lo vemos en las dictaduras. Las dictaduras, pues son sistemas de gobierno en donde, pues, el partido político pretende arraigarse, quedarse sin tiempo, un tiempo indeterminado dentro del gobierno. Y ahí se les da, pues, mayor capacidad de decisión a la milicia, se les da, empiezan a generar leyes que moldeadas para permanecer mayor tiempo en el poder, se limitan los derechos democráticos y de los ciudadanos, la libertad de expresión también se ve limitada. Entonces, hay varios ejemplos de dictaduras en América Latina, como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Bueno, ya leí tu comentario que dice Adrián que no tenía ninguna duda hasta el momento, pero a ver, sigamos viendo. Y dice Adrián, para mí los genocidios fue muy triste, lloré cuando lo leía, me quedó un sentimiento muy triste y a la vez retomar conciencia de buscar la paz y que qué bien que se creó la ONU, no imagino qué seguiría pasando. Muy bien, excelente tu comentario, Adrián. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? No, nadie. Bueno, entonces pasamos al foro aprendiendo. Dice, reflexiona sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comenta con tus compañeros. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que sus razones eran válidas? ¿Por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un elemento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras en Latinoamérica en el siglo XX. ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar estos sucesos? ¿No? Entonces, aquí, bueno, nosotros podemos ver que los actos de violencia generados durante la Primera Guerra Mundial, pues primeramente tenían que ver por el tema del expansionismo. Las naciones querían seguir teniendo mayores territorios. Bueno, vemos también que como tal, la violencia pues nunca ha sido algo como aceptable, ¿no? La violencia siempre ha sido algo que es rechazado, porque primeramente está la comunicación que nosotros tengamos con los demás, con los demás. Entonces, lo primero que podríamos nosotros señalar. Pero bueno, ya ustedes me darán sus razones. Cuando hablamos del Holocausto, ya les señalé hace un rato que era la época en la que el gobierno de Adolfo Hitler, que era el nazismo, pues había llegado a una situación tal que lo que pretendía era la extinción hasta de los judíos, ¿no? De las personas que no eran de raza pura, que él pretendía su pensamiento iba hasta una situación en la que pretendía hacer un museo de una raza erradicada, eliminada. Entonces, vean cómo esta situación que generó la muerte de gran cantidad de personas, pues quizá a la fecha, pues no tengamos algo similar, ¿no? Pero pues sí tenemos gran cantidad de violencia que ustedes lo pudieran equiparar gran cantidad de sufrimiento
que quizá pudieran ustedes mencionar algunos otros ejemplos o alguna comparación. En la actualidad hay gobiernos, gobiernos equiparables a las dictaduras en Latinoamérica, pues yo solamente les comenté que aquí podrían voltear ustedes a ver a otros países, ¿no? Vean ustedes a Venezuela, vean ustedes a Bolivia, vean ustedes a Cuba. Entonces, y aquí pues vean de qué manera pues se encuentran viviendo, cuál es su sistema político actual, y eso pues pudieran ustedes equipararlo al contenido o las características que tienen esas dictaduras, ¿no? Tenemos otro aspecto que refiere a que si conoces organizaciones que luchen para evitar estos sucesos. Sabemos que la primera organización pues es la ONU, pero la ONU pues es solamente la matriz, la parte central. Además de la ONU existen otras organizaciones o instituciones que también son parte de esta. Entonces ahí ustedes pudieran mencionar algunas otras, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o comentario? Bueno, Hasta el momento, ¿no? ok, muy bien, Jessica, muchas gracias. Entonces, aquí yo les pudiera solamente comentar que es necesario hacer referencia a las reglas de la etiqueta, siempre manteniendo la cordialidad en todo momento. Bueno, he visto algunos comentarios también que son excesivamente largos, creo que si no mal recuerdo son los de Adrián, no sé si no estoy mal. Bueno, aquí acuérdense, pues sería conveniente que pues no se acaben sus ideas en una sola participación, ¿no? Pudieran tomar dos preguntas y contestarlas, después pues tomar otras dos y contestarlas, pero no vean el foro solamente como como un cuestionario, ¿no? Entonces, pues procuren argumentar, sí, pero sí, principalmente que se aprecie la opinión personal y bueno, si hay alguna fuente de consulta que quieran compartir y que consideren que el contenido pues es muy interesante, pues sería preferible que compartieran el link, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a las tareas. Tenemos la actividad número 3 y la actividad número 4. La actividad número 3 se denomina Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y la número 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Bueno, vamos a comenzar primeramente con la primera tarea que hace referencia a la actividad número 3. ¿Sí? Bueno, a ver, un segundito. A ver si no se quiere cerrar aquí mi sesión. Bueno, actividad integradora número 3. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, en esta actividad, a lo que nos hace referencia primeramente es que elaboremos unas líneas del tiempo, ¿no? Unas líneas del tiempo que aborden tres temas fundamentales: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Creo que se está alentando un poco la máquina. Bueno, creo que ya va. Tenemos este, estos elementos, ¿sí? Dice, elabora una línea del tiempo. Los temas son Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín. O sea, son tres temas los que tienen que abarcar en esa línea del tiempo. Algo muy importante, los antecedentes. En esta línea del tiempo, lo primero que tienen que abordar son antecedentes, pero no les dice, en ningún momento les dice consecuencias, ¿eh? Les dice desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que primeramente me van a indicar cuáles fueron los antecedentes o los sucesos que provocaron la situación, y después de qué forma se desarrolló. ¿Cuáles eventos fueron importantes para que surgiera que dieron paso a la situación, ¿no? No les dice consecuencias, acuérdense, bien, 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 tengan bien puntuales. Luego dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en un documento. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, ahora sí pasamos al contenido que les tenía por aquí. Ustedes aquí cuando
hacen una línea del tiempo, tienen dos formas para hacerlo. Pueden hacerlo mediante la herramienta de Canva. Aquí vean, Canva no nada más, pueden hacerlo como una infografía, vean aquí. Entonces, la línea del tiempo pudiera ser de esta manera también. La descargan, la pegan ahí en su archivo de Word, y pues la pueden hacer de esta manera. Recuerden siempre que cuando hacemos una línea del tiempo, solamente damos a conocer la fecha y damos a conocer el suceso, pero sin explicar absolutamente nada, porque si ustedes explican, la línea del tiempo sería enorme. Entonces, solamente dar a conocer el suceso, ¿sí? Si ustedes consideran que la información, como son 3 temas los que tienen que abarcar y la información es demasiado breve, pues incluyanme 3 líneas del tiempo. Una para la Guerra Fría, otra para el Muro de Berlín y otra para, eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si ustedes lo quieren, si ustedes lo hacen en Word, hay una herramienta en Word de la cual pueden echar mano y esta se encuentra en el menú insertar, si no mal recuerdo, a ver ahorita que abra la pantalla, se encuentra en el menú insertar y en este menú insertar ustedes le van a dar la opción, aquí está, insertar, le van a dar la opción de Smart Art, aquí está, el botoncito, tenemos Smart Art y van a elegir un gráfico. Este pudiera ser el aquí tenemos línea del tiempo básica, aquí está, y ustedes pueden ir colocando los aspectos como los que ustedes quieran, ¿sale? Se posicionan aquí en el botón de texto, le dan control C y luego control V y vean cómo les va añadiendo muchos más puntos que ustedes pueden incluir en esa línea, ¿vale? Pueden colocar 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sería más que suficiente, porque no se les pide que expliquen absolutamente nada, solamente que den a conocer el suceso, ¿sí? Sí es importante que ustedes se fijen bien que la información sea suficiente. Me he dado cuenta que hay algunos estudiantes que me ponen que la información es como que del mínimo esfuerzo. Sus tareas son del mínimo esfuerzo, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque veo en sus tareas que a lo mejor la información es correcta, pero me ponen un antecedente y me ponen uno de desarrollo. Y eso pues no evidencia el conocimiento. Yo sugiero que me pongan unos 3 antecedentes y unos 3 aspectos con relación al desarrollo, ¿sí? Y para que yo pueda evidenciar que efectivamente pues se puede apreciar dónde está el antecedente y dónde está el desarrollo. Quizá el aspecto del que tengan más conflicto en investigar sería el de la caída del muro de Berlín. Entonces yo les sugiero que en este caso ustedes investiguen en fuentes externas porque en la plataforma la información puede ser que no esté muy completa. Entonces, investiguen en otras fuentes de consulta respecto a la caída del muro, la construcción, no la caída, sino el por qué se construyó el muro de Berlín y la forma en cómo se llevó a cabo ese periodo hasta antes de la caída, ¿sale? Porque acuérdense que estamos hablando de el antecedente y el desarrollo, no de la consecuencia. La consecuencia pudiera ser qué ocasionó la caída del muro de Berlín, pero en este caso estamos hablando de un antecedente y desarrollo. Si ustedes lo quieren hacer así, perfecto, o si lo quieren hacer a manera de infografía, también estaría muy bien, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo yo la hice con las tablas, no sé si está bien así. Pues, bueno, no es incorrecto, quizás sí está, pero bueno, la forma quizá idónea sería hacer uso de una línea del tiempo. Bueno, acuérdense que ustedes como tal no llevan como una materia de computación directamente, sino que ustedes tienen que desarrollar competencias
competencias o habilidades digitales, pero dentro de los módulos que van ustedes teniendo. Es por eso que les dicen, ah, pues graba un audio, súbelo a la nube y compártelo mediante un link. Ah, bueno, no como tal, les están haciendo ustedes que desarrollen competencias, saberes, ¿no? Aquí les dicen, elabora una línea del tiempo. Ah, pero si ustedes la elaboran solamente como tabla, ¿qué va a pasar ahí? Pues no van a saber elaborar una línea del tiempo. Tienen que diseñar la línea del tiempo, buscar la estructura de la línea del tiempo, de qué manera la pueden hacer de forma creativa y finalmente realizarla. Si ustedes la hacen a manera de tabla, no veo ningún conflicto, pero sin embargo, la forma en la que la presentan, pues no sería lo ideal, ¿no? Pero pues si ya la hiciste así, pues ya así deja. Ok, maestro, gracias. Ok, dice aquí dice Adrián, sí, lo tomaré muy en cuenta. Ok, Adrián, aquí estoy al pendiente. Bueno, pasamos al siguiente punto, que nos dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Aquí vean este punto, ¿sí? ¿De qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en el mundo actual? O sea, consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? Entonces, vean que aquí es importante primeramente que señalen las consecuencias, pero no las consecuencias inmediatas. Si ustedes me dicen, murió mucha gente, la destrucción de los lugares, etcétera, esas son consecuencias inmediatas, pero eso no es lo que nos pide la indicación. Lo que nos dice la indicación es qué es lo que nos deja y que nosotros podemos visualizar hasta nuestro mundo actual, ¿sí? Si yo doy a conocer, ah, pues es que surgió la ONU, ah, excelente, la ONU existe hasta nuestros días y todo fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? ¿Para qué existió la ONU? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué sigue funcionando hasta el día de hoy? ¿Por qué es importante? Entonces, cuando les dicen argumenta, o sea, da un punto de vista, da una opinión personal, por eso les digo que siempre chequen esas palabritas clave, ¿no? Graba un audio. Ese audio, yo les sugiero primeramente que lo que hagan sea escribir su argumento en donde me digan las repercusiones. Hubo muchas repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y que podemos ver hasta el día de hoy. Hagan un argumento escrito. Antes de que ustedes realicen su grabación, pues procuren siempre que esa grabación, pues ensayarla para que cuando ustedes redacten, pues lo hagan de una forma, pues que se pueda apreciar seguridad al momento de hablar, que se aprecie que efectivamente tienen un buen contenido y también, pues se aprecie que sus ideas son del todo claras. Entonces, una vez que ustedes hagan ese argumento, pues también tomen en cuenta las reglas de la etiqueta. Siempre comenzar con una presentación, de qué van a hablar, dar a conocer todo su contenido y finalmente terminar con un cierre o con una despedida. Es importante también que cuando ustedes hagan esto, que sea un argumento lo suficientemente amplio. He escuchado a algunos estudiantes que pues nada más graban 30 segundos, 20 segundos y eso es todo su argumento. Entonces ahí no me evidencian un conocimiento del tema. Hay otros que también en el audio se puede generar el plagio. Hay algunos otros que investigan en internet repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y ya sale la página y leen solamente lo que tiene la página. Entonces, aquí también es cuando ustedes saben que en el momento en que ustedes abren una nueva pestaña de Word, también les da la opción a dictarle. Si yo pongo su audio, pongo el dictado, el explorador para dictado, pues me va a salir el texto que ustedes leyeron. Entonces, sería conveniente también aquí la originalidad, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Yo les sugiero una herramienta que se llama Vocaro. Aquí está. También ya está en el material que les compartí. Una vez que ustedes estén en la página de Vocaro y ya tengan su argumento listo, pues ya nada más únicamente denle en el botón de grabar. Inmediatamente comienza la grabación de su audio, comiencen a hacer su presentación. Una vez que terminen, le dan en el botoncito otra vez detener y automáticamente el audio se empieza a subir.
Una vez que ya tengan la información lista, ya nada más le ponen guardar y compartir y ya tienen la información. Si se dan cuenta, aquí hasta ya les aparece el enlace, o sea, ya no tienen que subirlo a ningún lado. Nada más me comparten el enlace e inmediatamente me va a llevar a la página en donde ustedes guardaron su documento. Si ustedes lo quieren hacer, pues de otra manera, de una forma mucho más tradicional, pues descargan el archivo. Una vez que lo tengan, ubican el archivo en su carpeta y después ese archivo lo llevan a Google Drive, que la mayoría de ustedes es el que usa, y después lo comparten mediante un link. Pero si lo quieren hacer así de manera inmediata, ya tienen la grabación, les apareció el link, ya con esto es más que suficiente, ya nada más pegaron en su trabajo, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos dice la actividad? Nos dice, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No se olviden, no se deben de olvidar, debe de decir cuadro comparativo. Debe de ser un cuadro comparativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están haciendo un cuadro comparativo, puede ser algo demasiado sencillo, ¿no? Insertan sus tablas, insertan sus dos tablitas. Puede ser pueden poner Estados Unidos y pueden poner a la Unión Soviética, Unión Soviética, y posteriormente dar a conocer la información. En este caso también no se les pide que expliquen, sino únicamente den a conocer la información tal cual. Entonces, si ustedes me están hablando de que el sistema de gobierno es democrático, me deben de hablar de que el sistema de gobierno es socialista. De esta manera, si ustedes me hablan de tecnología en Estados Unidos, háblenme de tecnología en la Unión Soviética de tecnología. Si ustedes me hablan de poderío militar, pues también háblanme del poderío militar en la Unión Soviética. Y así sucesivamente, pero no se olviden que es una tabla comparativa. Tienen que comparar las características de cada nación, ¿sí? Entonces, si ustedes me hablan aquí del sistema de gobierno y por acá me hablan de las alianzas entre países, no es correcto porque no están haciendo una comparación, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta muy bien estos elementos, lean a detalle las indicaciones. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. No, ninguno. ¿No? Ok, pasamos entonces a la siguiente tarea, que sería la número 4. En esta tarea nos dice lo siguiente. Describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca a los países involucrados en el desarrollo, la ideología, los antecedentes, las consecuencias. Después elabora un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debes de considerar el país, el dictador, el periodo que abarca el proceso, los antecedentes y las consecuencias, y escribir en 5 renglones una conclusión. Creo que esta tarea es la más sencilla de todas, como que no tiene tanto contenido. Todavía la anterior es mucho más trabajosa. Entonces, lo primero dice, describe en una cuartilla el proceso de descolonización. Ustedes tienen aquí un archivo que les va a ser de utilidad, que es este que dice descolonización de Asia y África. Lo primero que tienen que hacer es, pues, descargarlo. Una vez que ustedes ya lo descarguen, lo abren y van a leer en qué consistió la descolonización. Les señalé que en este caso, pues varias naciones que habían sido conquistadas, pues empezaron a ver que pues ya no querían seguir siendo colonias. Algunos países lograron su independencia mediante acuerdos, algunos otros países lo lograron mediante conflictos bélicos. Pero por favor, aquí nuevamente se les pide que describan, o sea, den a conocer detalles, pero en este caso eviten copiar información. Hay a veces me señalan tal cual la información que aparece aquí y eso es incorrecto, ¿sale? Me dicen que a finales del siglo XIX los países europeos empezaron a buscar riquezas mineras el continente y encontrar nuevas rutas marítimas. Pues sí, es correcto, pero es lo que dice
el texto, pero si ustedes lo van a tomar tal cual, pues ni modo, tienen que, como les señalé anteriormente, colocar sus comillas y de manera inmediata la referencia de consulta. Tienen que sacar la ficha en formato APA de este documento y después y tomar los fragmentos. Si ustedes me toman más de la información tal cual aparece, acuérdense, pueden estar en riesgo de plagio. ¿Sí? Yo aquí les señalé también algunos otros, para esta actividad les elaboré también material en donde ustedes pues pueden ver algunos recursos que les estoy compartiendo, en donde pueden entender este tema y tomar ideas de aquí, no tal cual aparecen, pero sí que comprendan primero en qué consiste y posteriormente pues ver de qué manera lo pueden explicar, ¿sí? Entonces, les dice que sea una cuartilla. Yo les sugiero que sea media cuartilla para que me hablen de la descolonización de África y media cuartilla para que me hablen de la descolonización de Asia. Ustedes también, en este caso, deben de incluir aspectos importantes, qué países se descolonizaron, cuáles fueron las causas internas o a nivel nación que provocó eh, que los países se independizaran, qué ocurrió después con esos países que se independizaron, etcétera, ¿no? Entonces, no pierdan de vista esos elementos. Para que ustedes puedan eh, hacer un buen trabajo también, pues consideren estos aspectos. Por ejemplo, una vez que ustedes tengan su texto, para que no digan, es que es mucho, ¿cuántos renglones voy a hacer? Pues en este caso, pues siempre cuando ustedes redacten, a lo mejor pongamos de ejemplo, este podría ser mi texto. A ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Pensemos que este es mi texto, entonces lo que voy a hacer sería únicamente darle el formato. Lo que sugeriría yo que fuera un formato con una letra tamaño de tipo Arial. A ver, entonces seleccionen una letra Arial de tamaño 12. Este, Aquí está, Arial, una letra tamaño 12 y un interlineado que sea de 1.5. ¿Vale? Aquí está, un interlineado de 1.5, entonces vean cómo vas dando forma. Un título, pueden agregar bueno, ustedes ya colocan el título completo. Un título puede ser a letra Arial tamaño 14, negritas y puede ser centrado y con letras mayúsculas. ¿Vale? Para tener una mejor presentación, siempre justifiquen su texto, control J, o si no, aquí está el botoncito para que vean cómo cambia totalmente, ¿no? Y se aprecia algo pues mucho más profesional. ¿Qué más? Con relación a esto, pues tienen ustedes también que elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras. Aquí ustedes apóyense del material que pueden encontrar también. Primeramente tienen dictaduras en América Latina, es este documento en PDF. Descárguenlo, por favor. Aquí ustedes en este documento en PDF van a encontrar ejemplos de las dictaduras que en América Latina. Hay algunas características y posteriormente vienen los países que tuvieron esas dictaduras. Vean, entonces ya tenemos al país, ya tenemos al dictador y ya tenemos la duración. Aquí se les pide también el país, el dictador, el periodo, ¿no? Eso prácticamente ya ustedes lo tienen. Ya nada más ustedes tendrían que ubicar los antecedentes y las consecuencias. Ah, pues yo en el primer país que voy a analizar será, no sé, será Argentina. Ah, con el dictador, la junta militar y la duración de 1763 a 1983. Las características no, también, por favor, eviten copiar todo esto que viene aquí tal cual. Mejor lo que yo les sugeriría, váyanse a investigar. Ah, voy a investigar la junta militar en Argentina y ya voy a dar a conocer características, ¿no? Las características, pues son, perdón, se les pide que sean antecedentes y que sean consecuencias, o sea, cómo llegó al poder el gobierno, en qué situación se encontraba la sociedad, de qué manera fue elegido ese candidato, ese gobernante, y las consecuencias, pues, es durante su gobierno, qué fue lo que ocurrió. Hubo golpes de Estado, hubo violencia, hubo restricción de los derechos de las personas, que hubo. Acuérdense, no se les pide que expliquen, sino únicamente que identifiquen ideas principales.
cuando ustedes explican, pues se pierde mucho el sentido de del trabajo. Entonces yo les sugiero que solamente pues puedan colocar en viñetas la información. Entonces sí, les decía, pues prácticamente ustedes tienen tres elementos ganados: el país, el dictador y el periodo que abarcó, y ustedes tienen que completar con información suficiente tanto los antecedentes como consecuencias. Una vez que ustedes hayan hecho esta actividad, este apartado o los antecedentes y de las consecuencias, pues van a redactar en un párrafo final similitudes encontradas entre estos dos países, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo yo apreciar aquí? Muchos estudiantes a veces lo que colocan en su tabla comparativa nada tiene que ver con la conclusión. Entonces, yo les sugiero que en este caso, todo lo que ustedes tienen que colocar, todo lo que colocaron en su tabla de antecedentes y consecuencia, contrasten a los dos países. Si existen similitudes, explíquenme el por qué, ¿sí? Y de esa manera, pues pudieran tener una mejor calificación, ¿sí? Entonces, por favor, siempre originalidad ante todo. Tanto en el tema de la descolonización, no tomen las ideas tal cual aparecen en las fuentes de consulta. Ustedes, una vez entendiendo el tema, creo que lo pueden escribir con sus propias palabras. Analicen, por favor, con información suficiente los antecedentes y consecuencias, y que esos antecedentes y consecuencias se puedan visualizar en el último párrafo relativa a la conclusión. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de terminar la sesión. No, maestro, creo que fue bastante claro, pero para mí. Ok, muy bien, Jessica. Cintia, Iván, Adrián, ¿alguna duda? No, No, ninguna. sí le entendí. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Espero que pues les haya sido del todo provechosa. Recuerden siempre, es importante la originalidad, entregar en tiempo. Tomen en cuenta que ahora dentro de la plataforma también las extensiones, solamente tienen derecho a 3 extensiones en todo el módulo. Ya no es como dijera, ¿no? Ya no es como antes. Entonces, les pediría de favor que estuvieran muy al pendiente. Sí, Jessica, si hay algunas adecuaciones que hacer a tu tarea para que tengas una excelente pues una mayor calificación, haz las adecuaciones correspondientes conforme lo viste ahorita en la sesión, y de esa manera, pues, puedas obtener la excelencia, ¿no? Bueno. Adrián, pues en tu caso, creo que, bueno, ahorita que no tienes el audio, pues también te puedo sugerir que utilices un manos libres o de los audífonos que nosotros utilizamos para el celular. Puede ser que funcione para que puedas participar. Y bueno, ya cualquier duda o comentario, acuérdense que estoy a sus órdenes. De preferencia, pues mándenme mensajito a la plataforma. De pronto me tardo un poquito, pero sí les contesto, ya que pues a veces pues es más fácil que entre a la plataforma y no al correo. Entonces, cualquier duda o comentario, con toda confianza, se pueden poner en contacto, ¿sí? Bueno, pues si no hay más dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Les deseo un excelente inicio, pues ya de semana número 2. Y bueno, cualquier situación, pues háganmela saber de inmediato. Las extensiones, pues acuérdense, hay algunos estudiar antes de terminar en las extensiones. Acuérdense que son hasta el día de hoy nada más. También tomen en cuenta que no nada más es solicitar la extensión por solicitarla, tienen que argumentar el por qué, y sobre todo también enviar su justificante, ¿sale? Si ustedes se comprometieron también a tener el curso como tal, pues sería conveniente pues que también hicieran un esfuerzo por cumplir en tiempo y forma, y de preferencia pues evitar enviarme mensajitos el día miércoles a las 11 de la noche para solicitar una extensión, cuando pues sabemos que desde el primer día se puede realizar, ¿no? Desde el día lunes. Bueno, pues cuídense mucho. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, los que nos vean en la sesión grabada.
y estamos en contacto. Ok, maestro, muchas gracias. Adiós, cuídense.